Vamos a prepararnos para estudiar el libro de Ezequiel. Por favor, abran su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, vamos a estar leyendo los 12 primeros versículos. Y quiero compartirle algunos puntos a ustedes sobre lo que debemos velar en nuestra ciudad. Nosotros vivimos en esta ciudad que Dios nos ha permitido vivir, y como cada ciudad tiene sus problemas. El pecado está entre nosotros y es difícil entender a veces por qué la sociedad hace tantas cosas malas, siendo que Dios es un Dios bueno que quiere bendecirnos si nos apartamos de la maldad. Pero vamos a leer aquí los versículos primeros de este capítulo 22 y vamos a considerar la ciudad de Jerusalén, por qué Dios la destruyó. Dice el libro: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? Y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su honra, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti, las que están lejos, se reirán de ti. Amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Escuchen esto: te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. ¿Qué hicieron, hermanos? Se olvidaron de Dios. Vamos a considerar lo siguiente, hermanos, y es obvio en lo que acabamos de leer. ¿Se dieron cuenta que la acusación que Dios le hace a esta ciudad, Jerusalén, es que han derramado sangre delante de Él? ¿Notaron? Mientras íbamos leyendo, Dios le dice: has derramado sangre. Vean conmigo el versículo 2. Le dice Dios a Ezequiel: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad? ¿Cómo le llama a Dios a esa ciudad? Derramadora de sangre. Y escucha: y le mostrarás todas sus abominaciones. Juicio, hermanos. La ira de Dios está sobre ellos por lo que han hecho. Dice aquí claramente que han derramado sangre. ¿Saben lo que esto es, hermanos? El rey Manasés, quien era un rey malo, la Biblia dice en 2 de Reyes capítulo 21, versículo 16, que Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera. Dice que él derramó mucha sangre inocente, o sea, literalmente en la ciudad de Jerusalén se derramó mucha sangre. ¿Y cómo lo hicieron? La Biblia dice ahí en el versículo 16 del capítulo 21 de Segunda de Reyes, que llenaron a Jerusalén de extremo a extremo de sangre. Literalmente, hermanos, la sangre que se derramó fue demasiada. ¿Cómo ellos lo hicieron?
Israel, hermanos, cayó en la idolatría. Y había un rey, Manasés, que lo llevó al extremo. Ellos tenían un ídolo llamado Moloc. Y lo que ellos estaban haciendo, estaban sacrificando a sus hijos, literalmente a sus hijos. El rey Manasés tenía estos ídolos, Moloc, y encendían fuego. Era una hoguera brutal que se encendía delante del rey Moloc. Y lo que hacían es ponían a los niños vivos en las manos de ese rey, de ese ídolo, en las manos de ese ídolo, y mientras lo ponían al bebé o al niño en las manos de ese ídolo, el fuego consumía, quemaba al bebé. Y era un sacrificio que hacían a ese ídolo llamado Moloc. Y no fue una vez, hermanos, fueron muchas veces. Derramaron la sangre de esos niños por toda la ciudad de Jerusalén. Ahora, no era lo único que hacían. Mira cómo dice el versículo 2, le mostrarás todas sus abominaciones. Además de sacrificar a los niños, la adoración a esos ídolos paganos venía acompañada de la inmoralidad sexual. Hacían muchas cosas inmorales dentro del contexto del sexo. Era algo tan pervertido que si lo empezara yo a mencionar aquí, muchos de nosotros no seríamos capaces de recibir lo que ellos estaban haciendo si yo se los describiese. Y no lo voy a hacer, ni es mi intención, porque es algo muy grotesco y es algo muy perverso. Y Dios dice, todo eso era abominación delante de mí. Ahora, Dios va a juzgar al pueblo, hermanos. Y literalmente ellos han derramado mucha sangre. Sus manos están llenas de sangre y la Biblia dice que van a ser juzgados. Ahora, veamos lo que ellos hicieron que trajo el juicio de Dios. Y mientras lo hacemos, hermanos, quiero pedirles que pongamos atención. Porque hay 6 razones aquí. ¿Cuántas razones? 6. Que Dios nos da para que nosotros meditemos y recapacitemos. Porque la ciudad de Jerusalén fue destruida por estas cosas. Quiere decir que si nuestra ciudad participa de estas cosas, va a ser destruida, hermanos. Una nota interesante es que después del rey Manasés, vino un rey que se llamaba Josías. Y ese rey Josías fue un buen rey. Destruyó todos esos ídolos, todos esos altares. Josías trajo un reavivamiento a Israel. Josías trajo una vez más a Dios dentro de la vida de la sociedad. Y sin embargo, hermanos, Dios no perdonó a Jerusalén. Dios no pasó por alto lo que ellos hicieron. Claro que fue durante los días de Manasés y Josías trajo un reavivamiento. Y el pueblo de Israel disfrutó de ese reavivamiento y muchas personas se apartaron del pecado. Pero Jerusalén no fue perdonada, fue destruida por el pecado que cometieron, a pesar de que hubo un reavivamiento. Entonces, entremos en materia aquí, hermanos. Vean conmigo el versículo 2. Aquí está la primera razón que Dios nos da. El pueblo abominó contra Dios. Dice ahí, hijo de hombre, no juzgarás tú, y al final del versículo dice, y le mostrarás todas sus abominaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? La primera razón es por su idolatría y por la perversidad que ellos permitieron. Versículo 3. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora. ¿Qué viene, hermanos? Su hora, el tiempo ha llegado. Escucha esto, hizo ídolos contra sí misma, ¿para qué? Contaminarse. Y dice el versículo 4, en tu sangre que derramaste, has pecado. Piensa por un momento. ¿Habrá
idolatría en nuestra ciudad, hermanos? ¿Habrá idolatría en esta ciudad? Sí. Y cada persona que participa de esa idolatría está contaminándose. Cuando la ciudad nuestra participa de la idolatría, se está contaminando. Es triste, hermanos, pero muchos de nosotros venimos de ciudades, pueblos, ranchos, donde la idolatría es grande. El ídolo del pueblo. Y no estoy hablando del cantante. Estoy hablando de los ídolos del pueblo. ¿Y se han fijado qué es lo que pasa durante esos días? ¿Sabes que muchas personas de nuestra nación regresan a su lugar de origen para celebrar la fiesta del pueblo? ¿Saben que eso pasa, hermanos? Y llevan dinero de aquí y participan cooperando para que la idolatría, todo lo que conlleva la idolatría, y ustedes saben lo que esto es, emborracharse y hacer tantas perversidades, hermanos. Lo que estamos haciendo, estamos contaminando no solo nuestras vidas, sino la ciudad entera. La Biblia dice en Apocalipsis que hay ciertas ciudades en donde habita Satanás. Hay ciertas ciudades donde Satanás tiene su trono. Hay ciertas ciudades, dice el libro de Apocalipsis, donde Satanás tiene sinagogas. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3, hermanos. Y saben, hay ciertas ciudades en el mundo donde Satanás habita. Tiene un trono, tiene una sinagoga. La palabra sinagoga quiere decir un lugar de reunión. Y es triste, hermanos, cuando vemos aquí en nuestra ciudad que también se participa de la idolatría. ¿Alguna vez han visto en algún lugar la idolatría en toda su capacidad? El otro día, hermanos, que era la celebración del día de cierto ídolo, iba una procesión y llevaban al ídolo cargándolo como se carga en nuestras ciudades de origen, algo que no es común en la cultura en la cual nosotros vivimos. ¿Se han dado cuenta que no es algo común, hermanos? Y sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que nuestra comunidad está haciendo? Están trayendo todas esas costumbres dentro de una cultura que no está acostumbrada a esas costumbres. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos contaminando. Estamos participando del pecado, hermanos. Y Dios va a juzgar esas cosas. Pregunta, cristianos, ¿está bien que nuestra ciudad participe de la idolatría? La respuesta es no. Ahora, mira lo que dice el Señor, versículo 4. En tu sangre que derramaste has pecado. Son culpables. Y te has contaminado en tus ídolos. Escucha, que hiciste. ¿Tus ídolos qué? Hiciste. ¿Quién hace a los ídolos, hermanos? El hombre. ¿Se han fijado que nuestros ídolos son de nuestro mismo color? ¿Se han fijado, hermanos? ¿Por qué tenemos una virgen morena? ¿Por qué es morena? ¿Por qué no tenemos una negra? ¿O una blanca? ¿O una amarilla? ¿O una roja? ¿Por qué es morena, hermanos? Porque nosotros somos. ¿Qué somos nosotros? Morenos. Ahora, observa el continente de África. Ve los ídolos de ellos. ¿De qué color son, hermanos? Son negros. No son blancos, no son morenos. En la cultura blanca, ¿de qué color son? Blancos. Los indios americanos tenían sus ídolos y también son a semejanza de ellos. Cada ídolo que nosotros podamos considerar en cualquier parte del mundo siempre es en relación a sus creadores. Has contaminado
en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día. Escucha, has hecho acercar tu día. El problema de la condenación, hermanos, ¿es problema de Dios o problema nuestro? Nuestro. ¿Qué dice la ley de Dios, hermanos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que hizo Manasés? Aceptó un ídolo pagano que requería el sacrificio de los hijos. ¿Eso está bien delante de Dios, hermanos? ¿Dios está prohibiendo la idolatría porque quiere que nos privemos de algo bueno? No, hermanos. Siempre la idolatría, la adoración a ídolos, recuerden lo que dice la Biblia, siempre hay un demonio detrás de ello. No es de Dios sacrificar a los hijos. Pero has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Escucha lo que dice el 4 al final. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones. O sea, vas a hacer la burla de las naciones y en escarnio a todas las tierras. Se van a mofar de ti todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué, hermanos? Porque ellos se convirtieron en paganos también. Hicieron lo mismo que los demás estaban haciendo. Nosotros como cristianos tenemos que apartarnos de todo lo que tenga que ver con el paganismo. No es que tenemos que salirnos de este mundo, hermanos, sino tenemos que apartarnos. Nosotros tenemos solamente un Dios, y es el Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Versículo 5, las que están cerca de ti y las que están lejos, o sea, las naciones, escucha esto, Jerusalén, se reirán de ti, amancillada de nombre. La Biblia de las Américas dice, ciudad de mala fama. En otras palabras, la buena fama que tenía Jerusalén, hermanos, va a destruirse. Y le van a llamar ciudad amancillada, de mala fama y de grande turbación. En otras palabras, Jerusalén va a estar llena de confusión. ¿Cómo aplica esto a nuestras vidas, hermanos? ¿Por qué es importante que nosotros los cristianos nos apartemos del pecado, hermanos? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos contra Dios y el mundo pagano se entera de lo que hicimos? ¿Acaso no nos convertimos en la burla de ellos? ¿Acaso no el buen nombre de Dios es arrastrado por el suelo? Considéralo en el trabajo, en la escuela, donde tú te desarrolles, en tu mismo hogar, si hay paganos contigo, gente que no cree en Dios. Cuando tú les compartes de Dios, cuando tú tratas de traerlos a un razonamiento en cuanto a su pecado y lo que Dios dice, ¿acaso no es verdad que siempre van a tener un ejemplo del por qué el cristianismo no es algo bueno? Y ese ejemplo tiene que ver con un cristiano que cayó, un cristiano que hizo algo malo. O siempre van a poner el pecado de alguien para decir que podemos pecar. En la Biblia tenemos a muchos hombres y mujeres de Dios que en algún momento fallaron. ¿Y acaso no es verdad que esos ejemplos se usan para burlarse de los cristianos? Para decir que el cristianismo es una farsa, es una hipocresía. Hermanos, tengamos cuidado con nuestro testimonio. Es importante tener un buen testimonio. Busquemos tener un buen testimonio. Hermanos, no somos perfectos, lo sabemos, vamos a fallar. Va a haber tropiezos, va a haber ocasiones en las que no vamos a poder con la tentación o con la prueba, lo que ustedes quieran y manden. Porque somos seres humanos y tenemos una naturaleza pecaminosa, hermanos, pero eso no es excusa para no tratar de buscar y luchar para tener un buen testimonio. Por eso hay una grande confusión allá afuera en el mundo, por el pecado que los cristianos cometemos. La Biblia dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, por el pecado que has cometido vas a hacer la burla, se va a acabar la buena fama y vas a ser ocasión de confusión. No permitamos eso en nuestras vidas, hermanos. Veamos del versículo 6 al 7. El segundo problema, hermanos, ¿por qué ellos fueron traídos a juicio? No solo
por su idolatría y abominación que cometieron contra Dios, sino también, versículos 6 y 7, observen lo que los líderes de la ciudad hicieron. He aquí que los príncipes de Israel, está hablando de los gobernadores de Jerusalén, del pueblo de Israel, cada uno según su qué, hermanos. ¿Su qué? Su poder. Escucha aquí, hermano. El poder. Cada uno de acuerdo a su poder, su autoridad, se esfuerzan en qué. ¿Se esfuerzan en qué? En derramar sangre. O sea, el enfoque de ellos es la adoración a esos ídolos. No están contrarrestando eso, hermano. No están buscando hacer lo que Dios dice. Están tolerando, están participando, están permitiendo el pecado. Y es la razón por la cual viene el juicio de Dios sobre ellos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Es peligroso estar en una posición de gobierno, en una posición de autoridad. Yo te pregunto una cosa, hermano, en base a lo que estamos leyendo. ¿Tú crees que el gobernador de nuestra ciudad tiene responsabilidad ante Dios de lo que está ocurriendo en la ciudad? ¿Tiene responsabilidad, hermanos? Sí. El gobernador de nuestro estado, el estado de California, ¿tendrá responsabilidad de lo que está pasando en el estado delante de Dios, hermanos? Sí. El presidente de los Estados Unidos, nuestro presidente, hermanos, ¿es responsable de lo que está pasando en nuestra nación? Sí, hermanos. Sí. Pero llevémoslo al plano local nuestro en la casa. Como padres de hogar, como padres de familia, hermanos. Yo, padre de un hogar, de una familia, ¿tendré responsabilidad de Dios de lo que esté pasando en mi casa, hermanos? Sí. Dios me ha dado el poder, Dios me ha dado la autoridad. En esta iglesia, hermanos, ¿tendré yo como el pastor responsabilidad de lo que está pasando aquí, hermanos? Sí. Ahora, ¿ustedes piensan que Dios va a pasar por alto la manera como una persona con autoridad se comporte delante de Él? Oh, no te preocupes, pastor, la culpa es de ellos. Esas ovejas que tenías bajo tu cuidado, eran todos cabritos. ¿Ustedes piensan que va a ser así, hermanos? No, claro que cada uno de ustedes va a ser juzgado por Dios, pero yo también. Voy a dar cuentas, dice la Biblia, y también nuestro presidente, y también nuestro gobernador, nuestro representante, quien esté en un poder en un lugar de autoridad, de poder, va a ser responsable, hermanos. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? Promoviendo el pecado, tolerando estas cosas, hermanos. Y quiero poner algo en tus manos que estamos viviendo en nuestros días. Nota lo que dice el versículo 6. Los príncipes de Israel se esfuerzan en derramar sangre. Está hablando de los niños que están muriendo por la idolatría que hay en ellos. Pregunta, cristianos. ¿Nuestro país, los Estados Unidos, está participando de esto? ¿Está derramando sangre inocente? Sí. ¿Sabes cómo, hermano? Hermana, a través del aborto. En verdad yo aplaudo al presidente que tenemos en este momento porque él, en ese asunto, hermanos, se ha levantado en contra del aborto. ¿Saben que es el primer presidente que asiste a una reunión pro vida en toda la historia de los Estados Unidos? ¿Saben que él ha pasado muchas leyes en contra del aborto, hermanos? ¿Sabes que es el primer presidente que abiertamente ha declarado estar en contra del aborto? ¿Estará bien que aplaudamos a un presidente que está a favor de la vida, hermanos, y no del derramar sangre inocente? ¿Estará bien que aplaudamos eso, hermanos? Te quiero decir una cosa, está bien que aplaudamos eso. ¿Por qué? Porque eso es de Dios. Eso es de Dios. Y cuando nosotros no somos cuidadosos en considerar también por quién votamos, a quién ponemos en la oficina, hermanos, de nuestro gobierno, créemelo, también nos convertimos en responsables. Porque Dios va a juzgar a Israel, porque sus gobernadores no estaban haciendo su trabajo. Mira lo que hacían. Y aquí me muestra, hermanos, que el poder corrompe.
Es algo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estaban haciendo esos gobernadores? Nota, al padre y a la madre despreciaron en ti. Imagínate hermano, imagínate por un momento que unos padres, por lo que el país está haciendo, por lo que el Estado está haciendo, por lo que la ciudad está haciendo, ya declarado ser algo legal, que va en contra de Dios. Los padres se levantan en armas y dicen, ¿por qué voy a entregar mi hijo a Moloch? La Biblia dice que no debe ser así. ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Y qué dice que hacían los gobernadores? ¿Los consideraban hermanos o los despreciaban? Los despreciaban, no los consideraban hermanos. ¿Sabes que nuestro país tiene muchas dificultades en esta área, hermanos? Yo recuerdo cuando mis hijos estaban chicos, iban a la escuela primaria. Y yo siempre estuve involucrado, hermanos, en lo que ellos estaban aprendiendo en la escuela. Porque yo fui a la escuela aquí y me di cuenta que este país, hermanos, es un buen país para educarse, pero hay muchas cosas muy seculares. Y cuando llegaban mis hijos con clases especiales que tienen que tomar en lo que respecta a la educación sexual y otras cosas, hermanos, yo ponía ahí, me mandaban hojas, documentos que decían, le da permiso a su hijo. Cuando yo analizaba el currículum, lo que les iban a enseñar, decían, no va a tomar esa clase. Cuando era el día de Halloween, ¿se acuerdan de Halloween? Espero que no se acuerden. No debe ser una celebración para nosotros, ¿verdad que sí? Y mis hijos llegaban a casa y me decían, papá, tenemos que ir disfrazados. Digo, tú ya estás disfrazado, ¿qué disfraz quieres ponerte? Con la cara que traes ya espantas a quien sea. Tenemos que ir disfrazados. ¿Por qué? Porque es Halloween. ¿Qué me importa que sea Halloween? Para mí ese es un día que tiene que ver con el diablo. No, pero entonces no vas a ir a la escuela ese día entonces. Y no vas a ir porque no vas a ir. Y no iban a la escuela, hermanos, ese día. Y la escuela me amenazaba que no sé qué, que iban a hacer, hagan lo que quieran, mi hijo no va a ir. A menos que ustedes cambien eso, porque va en contra de lo que yo creo. Eso era antes, hermanos. ¿Saben que ahora no te manda ninguna nota? Para que tú puedas saber lo que está pasando en la escuela, tú tienes que ir a preguntar, tú tienes que pedir la forma para que pongas ahí que ellos no van a tomar la clase o no van a participar de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque han pasado leyes para evitar que los padres tengan algo que ver en la educación de sus hijos, para que de alguna manera ellos puedan hacer y ponerles en la mente lo que ellos quieren ponerles. Yo te pregunto, ¿eso está bien, hermano? ¿Está bien que el gobierno esté encargado de la educación de nuestros hijos? Es una responsabilidad de los padres, hermano, no del gobierno. Y sin embargo, ¿qué es lo que estaban haciendo en aquel entonces? Los gobernadores, hermanos, estaban ignorando los deseos de los padres. No nos importa si quieres o no entregar a tu hijo a Moloch. Lo vas a entregar porque lo vas a entregar. Y vas a derramar sangre porque vas a derramar sangre. La corrupción había entrado, hermanos, y estaban forzando a las familias a participar de los pecados de la nación. Eso no debe ser, hermanos. Y debemos pelear contra esas cosas porque si no vamos a caer en la misma realidad de Jerusalén. Nuestra nación va a ser destruida, hermanos. Va a ser destruida, hermanos. Por eso está escrito esto aquí, hermanos. No es solamente para que pasemos el tiempo leyendo una historia en el pasado. Es para que entendamos que lo que pasó con Jerusalén nos puede pasar también a nosotros. Amén. Recuerdo que una vez una niña llegó aquí en la escuela, a la iglesia, diciéndome que estaban tratando de amenazarla porque estaba hablando de Dios y con su playera con cosas de Dios. Dije, no dejes que hagan eso. Y si están insistiendo, vamos a mandarles 2 o 3 abogados a ver qué pasa con ellos. No debemos dejar que nos desprecien, hermanos, solo porque somos cristianos. Amén. Y una vez más, aplaudo los esfuerzos del Departamento de Educación de los Estados Unidos. ¿Saben que acaban de firmar una ley que impide
que se niegue que los chicos oren en las escuelas? ¿Sí saben eso? Lo acaba de firmar el presidente, hermanos. Y fue el Departamento de Educación que llevó eso a la escritora del presidente, hermanos. Y el leer la Biblia también. Y no puedes ser discriminado más por eso, y no pueden hacerte nada si tú oras. Hermanos, ¿está bien que oremos? Lo que necesitamos, orar. Basta ya de que el gobierno, hermanos, o nuestra sociedad esté despreciándonos como cristianos, en particular como padres y madres. Necesitamos educar a nuestros hijos en las cosas de Dios. Y sin embargo, hermanos, el gobierno en aquel entonces había corrompido de tal manera que despreciaron a los padres. Observa el versículo 7, dice, al extranjero trataron con violencia, empezaron a oprimir a todos aquellos que eran extranjeros, que no eran parte del pueblo de Israel. Y es la corrupción, hermanos, de los líderes. Y no solo eso, hermano, mira lo que dice, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Empezaron a explotar, hermanos, a los vulnerables. ¿Verdad que el huérfano y la viuda son vulnerables? Y es algo que necesitamos considerar, hermanos. Como nación, nuestro gobierno y el liderazgo que tenemos debe tener cuidado de cómo trata al pobre, cómo trata a la familia y cómo trata al extranjero. Necesitamos tener cuidado con esas cosas. No debemos oprimir, no debemos explotar y no debemos despreciarlos. Amén. Porque si no, nos va a caer fuego de parte de Dios, hermanos. Ahora, número 3. Otra cosa más que hicieron ellos, que trajo juicio. El pueblo despreció a Dios. Versículo 8 y 9. Y cuando digo despreció, vean lo que esto implica. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. ¿Cuál fue la actitud en cuanto a adorar a Dios, hermanos? Hablando del Dios verdadero. ¿Lo estaban adorando? No. El santuario de Dios estaba siendo menospreciado y los días de reposo que Dios había establecido para que tuvieran comunión con Él, no más. Lo que vamos a hacer es adorar a Moloc. Olvídate de Dios, olvídate de Jehová. Vamos a adorar a otros dioses, pero no a Dios. Para ellos, hermanos, Dios no fue más importante. Y tiene sentido, hermanos. ¿Por qué ellos menospreciaron al Dios verdadero? Porque es fácil adorar a un ídolo hecho por manos de hombre. Yo lo hice, es mi Dios. Él tiene que responder a mí porque yo lo he creado. Yo, un ser humano, no tengo que responderle a este ídolo porque yo lo creé, yo lo hice, yo lo formé. Además, este ídolo mío no habla, no oye, no hace absolutamente nada. Por lo tanto, no hay nada que temer. Sin embargo, cuando hablamos del Dios de Israel, hermanos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que nos ha creado, hermanos, ¿nosotros lo creamos a Él o Él nos creó a nosotros? Nosotros fuimos creados por Él. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que yo tengo que darle cuentas a Él. Ahora, el Dios nuestro, hermanos, tiene ojos y ve, tiene oídos y oye, tiene boca y habla, tiene manos y puede tocar. Hermanos, nosotros somos responsables ante Dios. ¿Por qué el ser humano desprecia a Dios? Porque no quiere darle cuentas a Dios. Porque se alejan de los días de reposo. Porque no quieren tener una relación con Dios. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. No quieren someterse a la autoridad de Dios. Y escucha lo que dice el versículo 9 en este sentido, hermanos. El pueblo despreció a Dios. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Y sobre los montes, escucha, ¿sobre los qué, hermanos? Sobre los montes. Solo quiero recordarte algo. Los lugares altos. En la Biblia vas a escuchar los lugares altos, son los montes. Ahí ponían a los dioses paganos. Y ellos ya no están yendo al templo en Jerusalén, donde se adoraba al Dios verdadero.
al lugar donde Jesús llamó la casa de oración, el lugar donde ellos tenían que tener una relación con Dios. Están yendo a los montes. ¿Y qué están haciendo allí? Versículo 9, están comiendo. Sobre los montes comieron, están teniendo comunión con sus dioses, están participando de esos dioses. Pero lo más brutal viene aquí. Hicieron en medio de ti, ¿qué hicieron, hermanos? Perversidades. La palabra perversidad ahí, hermanos, tiene que ver con lo que ellos hacían. Y es la inmoralidad sexual. Una vez más, no puedo describir ni quiero describir lo que ellos estaban haciendo, hermanos, porque es algo tan grotesco y tan brutal que no debe ser ni siquiera mencionado entre nosotros. Pero es algo horrendo en el sentido sexual lo que estaban haciendo, hermanos. El problema con ello, hermanos, es de que se han apartado de lo que es verdadero para entregarse a la mentira y se están corrompiendo en gran manera. El versículo 10 en 11 que vamos a leer un momento más, hermanos, nos va a hablar de esa perversidad y ahí es donde voy a comentarles un poquito más. Pero quiero que vean aquí algo antes de partir de este punto. Hemos hablado de que Dios los va a juzgar por sus abominaciones, por el liderazgo que ha llevado, ha permitido, ha tolerado el pecado y aquí vemos que el pueblo despreció a Dios, hermanos. Pero quiero que entendamos el por qué Dios nos dio una ley. Nosotros tenemos una ley porque Dios quiere que nos mantengamos apartados de cualquier cosa que pueda destruirnos. Y la ley de Dios está establecido que no debemos participar de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque eso trae muchas enfermedades y eventualmente puede traer la muerte física. Hablemos de eso, hermanos. Vean conmigo el versículo 10 y 11. El pueblo cometió perversidades sexuales. Observen lo que estaban haciendo, hermanos. Dice ahí, versículo 10, la desnudez del Padre descubrieron en ti. ¿La desnudez de quién, hermanos? Del Padre. Quiero leerles lo que la Nueva Versión Internacional dice, porque explica lo que esa frase quiere decir. La desnudez del Padre descubrieron. Nueva Versión Internacional dice, hay quienes deshonran la cama de su padre. Descubrir la desnudez del padre es deshonrar la cama de su padre. ¿Y qué quiere decir eso en nuestras palabras? Lo que quiere decir, hermanos, es que los hijos estaban teniendo relaciones con su mamá. ¿Qué piensas de eso, hermanos? ¿Está bien? No solo eso, hermanos. Vean lo que dice el versículo 10. Y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su ¿qué? Por su menstruo. O sea, estaban teniendo relaciones con mujeres que estaban pasando por su periodo. No solo eso, hermano. Mira lo que dice el versículo 11. Cada uno hizo, escucha lo que Dios dice, cada uno hizo abominación con la mujer de su ¿qué? De su prójimo. Se estaban intercambiando parejas. Hermano, ¿tú piensas que eso está bien? Otra cosa, cada uno contaminó pervertidamente a su ¿quién? A su nuera. ¿Está bien que el suegro se meta con la nuera? ¿Con la esposa de su hijo? Escucha lo siguiente, cada uno violó en ti a su hermana. Y luego la hija de su padre. Hermanos, eso solamente es un pequeño ejemplo de lo que estaban haciendo. La Biblia no nos da los detalles y gracias a Dios por eso. Pero si tú investigas acerca de lo que ellos hacían, hermano, te vas a dar cuenta que es algo brutal. Algo que Dios dice no debemos hacer. ¿Saben que el pueblo de Egipto, por ejemplo, en la época de Israel, era tanta la perversidad sexual de ellos que las enfermedades venéreas, hermanos, los mataban, no llegaban a los 40 años. Muchos de los faraones, si ves la edad en que ellos murieron, no pasaban de 40 años, hermanos, eran jóvenes, porque estaban tan metidos en la perversidad sexual que las enfermedades venéreas estaban por todos lados. En nuestros días, hermanos, hay lugares que están completamente infectados de estas cosas.
¿Saben que en África hay lugares donde el SIDA, hermanos, está matando a muchas personas? Escuché de una ciudad en particular, hermanos, que está llena de SIDA. Y alguien empezó el rumor de que teniendo relaciones con una jovencita virgen, te curabas del SIDA. Hermanos, debemos darle gracias a Dios de que Él dejó en su ley que nos apartáramos de cualquier perversidad sexual. ¿Será, hermanos, que nuestro país está teniendo problemas con la inmoralidad sexual? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Y les voy a decir cuál es el problema. La pornografía. Eso es lo que es, hermanos. Nosotros no estamos haciendo esas cosas. ¿No? Quizás no estamos literalmente practicando esas cosas, pero si nosotros, hermanos, empezamos a analizar nuestra nación, analizar nuestro estado, ¿saben que somos la capital? ¿Somos el centro de la pornografía del mundo? ¿Aquí en Hollywood? ¿Aquí en el estado donde estamos? Hermanos, ¿se han fijado que muchas de las cosas que vemos en televisión, no todas, pero la mayoría, tienen un tono sexual? ¿Por qué? Claro que es porque es atractivo, claro que es seductivo, pero ¿no será, hermanos, que Satanás sabe que Jerusalén mismo, la ciudad de Dios, fue destruida por Dios a causa de eso? ¿No será que Él, hermanos, está tratando de que nosotros también seamos destruidos a través de todo eso? Y el problema no está desapareciendo, hermanos. Cuando yo era adolescente, hermanos, para que nosotros pudiéramos adquirir una revista pornográfica, hermanos, era como sacarle un ojo a un tiburón. Era algo difícil, hermanos, absolutamente difícil. Y sin embargo, en nuestros días, ¿es difícil? ¿Es difícil, hermanos? No. Está al alcance de nuestros dedos. Está al alcance de un clic, al alcance de un pum. Y lamentablemente, la edad en nuestro país, hermanos, la edad de nuestro país de gente que está metida en la pornografía se ha reducido. Ya no es a la adolescencia, hermanos. Ya está entrando también en la niñez. ¿Saben que hay niños de 10 años que están metidos en esas cosas? Sí saben, ¿verdad? Sí, hermanos. Es probable que alguien en nuestra casa esté metido en eso. Es probable. Bueno, ¿qué es lo que pasó, hermanos? Dios los destruyó por eso, porque empezaron a cometer perversidades. Y veamos el punto número 5, es algo simple, pero tiene que ver con el amor al dinero. El pueblo se entregó a la avaricia, hermanos. Vean lo que dice el versículo 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Nota, ¿qué estaban sacando con esa idolatría? Precio. Hermanos, ¿se han dado cuenta que detrás de la idolatría hay un gran negocio? ¿Sí se han dado cuenta, hermanos? Hasta China ya patentó a la Virgen María, ¿no? Dicen por ahí. No sé si eso sea cierto. Alguien me dijo que los chinos patentaron a la Virgen. Dije, ¿cómo es posible si la creamos en México? Le pertenece a los mexicanos. Pero hermanos, ¿se han dado cuenta que la idolatría es un gran negocio? Es un gran negocio, hermanos. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Escucha, interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia. Le estaban prestando dinero a los pobres a cambio de intereses. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia dice que no debemos exigir interés del hermano. Les voy a leer de Deuteronomio 23, 19 y 20. Escuchen esto. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Si un hermano en Cristo te pide prestado dinero, o te pide prestado algo, 1 kilo de arroz, ¿está bien que nosotros le cobremos interés? Te presté 1 kilo, pero me vas a dar 1,5 kilos. Te presté $100, me vas a tener que dar $110 por el precio
del préstamo? La Biblia dice que no, hermanos. Versículo 20 dice, del extraño podrás exigir interés, del extraño, pero no de tu hermano. ¿Para qué? Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Está prohibido por Dios, hermano. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban robándole al pueblo a través de la idolatría que estaban cometiendo y también a través de la ayuda social que le estaban dando a los pobres. Les estaban robando, hermanos. Y Dios los destruyó por ello. Por lo tanto, nosotros necesitamos considerar esto, hermanos. No debemos permitir que la avaricia entre en nuestros corazones, como nación, como estado, como ciudad, como familia. Por último, la última razón que tenemos aquí. El pueblo se olvidó de Dios. Versículo 12 al final dice, te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y hermanos, ¿acaso no es el esfuerzo en nuestra sociedad de quitar a Dios? ¿De que nos olvidemos de Dios? ¿Sabes que antes del 60, en las escuelas aquí en nuestro país, se oraba y se leía la Biblia? Literalmente se hacía una oración. ¿Y qué pasó? Después del 60, quitaron eso. Quieren desaparecer a Dios, quieren que olvidemos a Dios, hermanos. Están buscando quitar la oración, la lectura bíblica, están buscando quitar los 10 mandamientos de todas las cortes de justicia que hay en nuestro país. Quieren que quiten todas las cruces en los cementerios, en los lugares nacionales que tenemos. Todos los hombres y mujeres que murieron en la Primera, Segunda, Tercera y otras guerras que hemos tenido. La Primera, Segunda Guerra Mundial, Corea, etcétera, Irak. Quieren que quiten las cruces, los monumentos cristianos que representan nuestra fe en Cristo Jesús, hermanos. Hay gente que está buscando la secularización de nuestro país, de las escuelas, de la sociedad. Están buscando que nadie se acuerde de Dios, que nadie crea en Dios. Y Dios dice, tengan cuidado. Yo destruí Jerusalén porque se olvidaron de mí. Hermanos, pongamos atención a estas cosas. No dejemos que nuestra nación se olvide de Dios, porque puede ser nuestra destrucción. Amén. Así es que, hermanos, los dejo con esto. Jerusalén, una ciudad hermosa, amada por Dios, fue destruida a causa de todas estas cosas. Por lo tanto, velemos para que ninguna de ellas tome control de nuestra ciudad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Comenzando en nuestro hogar. Que ninguna de estas cosas, hermanos, tome control de nuestro hogar. Porque recuerden que la base de nuestra sociedad es la familia. Y allí es donde vamos a comenzar. Amén. Y busquemos tener gobiernos que aman a Dios y que buscan hacer la voluntad de Dios, no la del hombre.